Bendito Padre mío que esté en el cielo, Dios altísimo, Creador del universo, les bendiga y les guarde, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, en su misericordia y amor infinito de mi Padre Dios, me ha permitido compartir la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y su bendita palabra, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su bendito Espíritu. Una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra ellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bendito Padre Dios altísimo, bendito Señor de la creación, infinito e invencible, creador del universo. Su palabra es espíritu, su palabra es vida. En el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, sea hablándonos, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Háblenos, Padre mío, que esté en los cielos, con el poder de su Santo Espíritu, con la guianza de su Santo Espíritu, con la unción de su Santo Espíritu, Padre, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Salvador, nuestro Redentor, infinito en poder y en gloria. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, una nueva conciencia. ¿Qué significa la conciencia? Es el alma, es el corazón, es la mente. Cuando los hijos de Dios están completamente consagrados, entregados de todo su corazón, de toda su alma, con todo su ser, a nuestro Padre Dios, tiene una buena mente, un buen corazón y el alma limpia. Porque escrito está la palabra de Dios: vosotros tenéis la mente de Cristo.
Cada hijo de Dios, cada siervo de Dios tiene la mente de Cristo, un corazón nuevo, porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo nos cambia los corazones, sacándolos de piedra y poniéndonos de carne, y el alma limpia, porque escrito está en su palabra que es nuestro Salvador quien borra las manchas de nuestra alma para ser realmente hijos del Altísimo, siervos del Altísimo aquí en esta tierra, todo para honra y gloria de nuestro Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito Padre, eso nos habla de una buena conciencia. Su palabra nos está diciendo, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Que nos está hablando la palabra, que seamos todos de un mismo sentir, que seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente y que seamos misericordiosos, amigables, sinceros, honestos, aquí en la tierra, pero para esta vida, llevar aquí en la tierra, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que estar llena del Espíritu Santo, tiene que estar corriendo ríos de agua viva de sus interiores, porque esto hay que vivir solamente en el Espíritu, lo podemos hacer. En la carne no podemos ser misericordiosos, en la carne no podemos ser compasivos, en la carne no podemos amarnos unos a otros, ni soportarnos, ni ser amigables unos a otros. En la carne no lo podemos hacer, con nuestras fuerzas no lo podemos hacer, solamente con el poder, el bendito Espíritu de Dios Altísimo, solamente con ese poder de su santo bendito Espíritu, con Él es lo que podemos vivir, practicando lo que está escrito aquí, su palabra, aquí en la tierra, para honra y gloria de nuestro Padre. Porque dice su palabra, para tener un mismo sentir, tiene que estar el Espíritu Santo de Dios morando en ustedes, morando en mi persona. Entonces hay el mismo sentir, el mismo Espíritu en ustedes, el mismo Espíritu del Dios vivo dentro de mi vida. Tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo acuerdo en el nombre, todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, porque es un Espíritu del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, que está aquí en la tierra para toda su iglesia, para todo su pueblo, para la santidad, para la pureza, para la perfección aquí en la tierra, en el nombre, todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Que nos abra su palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Nosotros, hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo, no podemos mal por mal vivir haciendo aquí en la tierra, no podemos vivir actuando mal por mal, ni maldición por maldición. No podemos hacerlo. En el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, no. Porque su bendito Espíritu está morando en su pueblo, en su iglesia. Entonces está lo benigno. Aunque las personas hagan el mal contra los hijos de Dios, pero los hijos de Dios no pueden devolver mal por mal. Siempre el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los hijos de Dios siempre van a devolver el bien por el mal. Siempre el bien por el mal, nunca el mal por mal. Porque en el pueblo de Dios, en los corazones de los hijos de Dios, no mora el mal. Porque la simiente de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, está dentro del corazón del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Y donde está la simiente santa, no practica el pecado, no tiene el mal. Porque el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, es nacido de Dios. Y no puede pecar, dice la palabra de Dios. Entonces no tiene el mal, no siente el mal. No hay mal contra mal, no hay mal para nuestro prójimo aquí en la tierra. Siempre está el bien, siempre está la bendición. No puede haber maldición por los labios del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. No puede haber maldición, no puede confesar maldición para nadie de este mundo. Porque siempre está la bendición, porque el pueblo de Dios, los hijos de Dios, estamos aquí en la tierra solamente para bendición,
para todo nuestro prójimo. Aquí en la tierra no puede existir la maldición contra los demás de parte del pueblo de Dios. Eso no existe, porque su bendito Espíritu está morando en el pueblo de Dios. Es de bendición para toda la humanidad aquí en la tierra, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Porque dice su bendita palabra, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Aquí está escrita la palabra de Dios. Somos para bendición aquí en la tierra. Pero ¿cómo somos para bendición aquí en la tierra? Solamente llenos del Espíritu Santo podemos vivir en bendición, y solamente para bendición aquí en la tierra. Porque no podemos hacer bendición ni ser de bendición para nuestro prójimo aquí en la tierra si estamos en la carne. Nuestra carne es enemiga de nuestro Padre Dios, y no hay bendición de parte de nuestra carne, solamente es maldición de la carne. Lo que es del Espíritu, eso es bendición, eso es para bien del alma, eso es para bien de nuestro prójimo y para nuestra propia vida. Llenos del Espíritu Santo, podemos ser de bendición aquí en la tierra, podemos ser de testimonio, podemos ser de ejemplo, podemos ayudar a los demás que necesitan. Podemos amar, como dice su palabra, fraternalmente, pero con ese amor de nuestro Padre Dios, con ese amor divino, con ese amor puro, santo, porque el que tiene amor no hace daño al hermano. El que vive en amor no hace daño al hermano aquí en la tierra. Escrita está su palabra. Somos para heredar bendición. Y esa bendición es espiritual. Aquí mismo la recibimos de parte de nuestro Padre Dios. Las bendiciones espirituales tenemos aquí mismo, las promesas, lo que está escrito en su palabra. Aquí mismo nos llena, aquí mismo nos da, aquí mismo nos regala nuestro Padre. Y después fuera de la tierra que tenemos el galardón, la vida eterna, la salvación, el vivir en el reino de los cielos, el estar con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esa es una bendición. Aquí mismo tenemos las bendiciones, el bendito Espíritu que nos dio nuestro Señor Jesucristo para que esté aquí con nosotros, para que esté con el pueblo de Dios aquí en la tierra, ayudándonos a cada instante de nuestras vidas aquí en la tierra, a vivir agradándole a nuestro Padre. Es una bendición, porque solamente con el bendito Espíritu lo podemos agradar a nuestro Padre. Podemos vivir libres del pecado, podemos andar libres del pecado aquí en la tierra, llenos del Espíritu Santo. Eso es una bendición. El bendito Espíritu nos hace vivir en santidad, nos hace andar en santidad, en pureza aquí en la tierra. Solamente es su santo bendito Espíritu. No es la fuerza humana, porque ninguno con las fuerzas humanas va a santificar su vida. Es el bendito Espíritu el que santifica la vida del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, individual, personal. El santo bendito Espíritu, porque el que quiere amar la vida, dice, y ver días buenos, ¿qué nos dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere amar la vida. ¿Cuántos del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, no ama la vida? Todos amamos la vida, todos queremos la vida. Yo quiero la vida, ustedes quieren la vida, porque nadie va a decir yo quiero la muerte, yo amo la muerte. Nadie escoge la muerte, ni nadie quiere la muerte, sino la vida, el amor a la vida, el amar la vida. Y la vida, ¿quién es la vida? ¿De dónde viene? Solamente de nuestro Padre. La vida es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra vida, Él es nuestra salud, Él es nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida eterna, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice? Para ver días buenos, ¿qué tenemos que hacer?
iglesia de Dios, pueblo de Dios aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos manda hacer nuestro Padre? ¿Qué nos está exhortando en la palabra? Hay que refrenar nuestra lengua del mal. Completamente, totalmente hay que ser prudentes, hay que ser tardos de hablar. Nuestra lengua no puede ser instrumento del mal. Con nuestra lengua no se puede estar bendiciendo a nuestro Padre que esté en los cielos y maldiciendo aquí en la tierra. Confesando el nombre de nuestro Padre Dios por nuestra boca, por nuestra lengua, y también confesando palabras inmundas de aquí de este mundo. O confesando el pecado, la inmundicia. No puede estar saliendo de una fuente de agua dulce y amarga, porque solamente tiene que ser una sola cosa, solo para bendición, solo agua dulce, solo benigno, y que nos manda a ser tardos de hablar, tardos de hablar. La lengua no puede ser instrumento del mal. No podemos con nuestra lengua estar hablando a los hermanos o en chismes, en enredos y tanta cosa de la lengua de un lado para el otro. Eso dice no, hay que refrenar la lengua, hay que controlar la lengua, pero humanamente, físicamente, ningún ser humano ha podido refrenar la lengua. Nadie podemos refrenar nuestra lengua, humana y físicamente no lo podemos hacer. Solamente es con el bendito Espíritu del Dios Altísimo. Él sí nos refrena la lengua, Él sí nos controla la lengua. A cada instante de nuestras vidas aquí en la tierra lo tiene controlado, lo tiene dominado el bendito Espíritu de Dios. Nuestra lengua para honra y gloria de nuestro Padre. Es la verdad, es la realidad. Ahí sí está la lengua refrenada. Ahí sí está controlada la lengua con el bendito Espíritu de Dios vivo. Dentro, muy dentro de todo nuestro ser, habitando, morando, reinando, gobernando, el bendito Espíritu Santo del Dios Altísimo, del Dios viviente, y que nos dice, nuestros labios no pueden hablar engaño, no puede salir por nuestros labios mentiras, engaños. Eso es lo que nos está hablando la palabra bendita de nuestro Padre Dios. No el engaño, no la mentira, no la falsedad, no lo superficial, no lo emocional, porque por la boca todas esas cosas salen. Todo eso es engaño. No hablar cosas que yo no siento en mi corazón, o cosas que yo no vivo, o cosas que yo no amo. No puedo estar hablando por mi boca. Eso es engaño, eso es mentira. Tengo que tener aquí dentro de mi corazón la verdad, y que solamente la verdad salga por mi boca. Algo que yo tengo, algo que yo siento, eso tiene que salir por nuestra boca. No el engaño, no la mentira, no la falsedad. Porque con la boca, con la lengua, es la cantidad de pecado aquí en la tierra. Dice su palabra que la lengua es un mal que hace daño. La lengua destruye. Dice que lleva hasta el mismo infierno la lengua. Y solamente nuestro Padre Dios, con su bendito Espíritu Divino, dentro de nuestros cuerpos mortales, todo lo controla, todo lo domina, todo lo sujeta en el nombre, todopoderoso nombre, que es el Señor Jesucristo. Es la verdad, es la realidad. Bendito nuestro Padre Dios Todopoderoso. Y su palabra nos dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Qué nos está ordenando? Apártense del mal, dejen el mal, no toquen el mal, hagan el bien, aborrezcan el mal, al mal se aborrezcan, al mal desprecien, al mal rechacen, pero hagan el bien, cojan el bien, amen el bien. Eso nos está hablando la palabra de nuestro Padre Dios. Tajante, no a medias. Completamente nos está ordenando que tenemos
tenemos que vivir aquí en esta tierra, apartados completamente del mal, de todo el mal de este mundo, de toda contaminación de este mundo. Nos dice que tenemos que vivir completamente apartados y haciendo el bien. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, solamente el bien. No hay el mal en el pueblo de Dios, es el bien. Y ahí nos ordena que busquemos la paz y sigamos, que perseveraremos, que avancemos, que no desmayemos, que no debilitemos, que sigamos adelante, pero solamente para hacer el bien, haciendo el bien, viviendo el bien, practicando el bien, solamente el bien que está aquí en esta bendita palabra. Eso nos está ordenando nuestro Padre. Es con claridad la palabra de Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Sígalo, dice. No se detenga. Siga, pero siga para el bien. Siga para hacer el bien. Siga para amar a nuestro Padre. Siga para buscar el rostro de nuestro Padre. Siga para ayudar a nuestro prójimo. Siga para hacer testimonio. Siga adelante. No se debilite. No desmaye. No desanime. No cobarde. No mediocre. No tibio. No emocional. Siga adelante. Libre de todas esas cosas. Valientemente en el nombre todopoderoso nombre del bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Porque dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Miren cómo nos habla la palabra. Los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde están? Sobre los justos, sobre el pueblo de Dios. Ahí están los ojos de nuestro Señor Jesucristo. No está escondido el pueblo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo todo lo mira, todo lo sabe del pueblo de Dios, todo conoce las intenciones, las actitudes, el comportamiento, los pensamientos, todo lo sabe nuestro Señor Jesucristo de cada uno de sus hijos. Porque sus ojos están sobre nosotros. No podemos escondernos, no podemos escaparnos de la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la vida de los hijos de Dios, que hay que caminar rectamente, correctamente delante de nuestro Padre, cueste lo que nos cueste, porque sus ojos están sobre nuestras vidas aquí en la tierra. Todo nos está mirando nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición que nos dice: y sus oídos atentos a sus oraciones. Sus oídos están ahí dispuestos a escuchar las súplicas, las oraciones del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de los justos. La palabra de Dios nos habla de justos, de rectos, de correctos, de santos, de perfección. Aunque digan lo que digan los hombres, aunque hablen lo que hablen los seres humanos aquí en la tierra, que viven hablando en la carne, en el yo, que no hay perfección, que no hay santidad, pues digan lo que digan ellos, pues la palabra lo dice, que hay santidad, que hay perfección, que hay justos, que hay rectos, que hay correctos aquí en la tierra. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, con llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí estamos, rectos, correctos delante de nuestro Padre Dios Todopoderoso, infinito, invencible, Creador del universo. Porque la palabra de Dios coge solamente para satisfacer a la carne. Y ahí dice: no hay perfectos, no hay justos, no hay santidad. Ahí confiesan esas palabras. ¿Pero por qué? Porque ponen la palabra de Dios satisfaciendo a sus carnes, acomodando a sus carnes. Entonces nunca va a haber santidad, nunca va a haber perfección, como la palabra de Dios está escrito aquí en la palabra. Hay la perfección, hay justos aquí en la tierra,
Porque entonces, ¿qué va a venir a ver la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia va a venir a llevar? ¿Qué iglesia va a venir a tomar? Una iglesia carnal, mental, tibia, emocional, superficial, injusta, no está santa. Esa iglesia va a venir a ver. Esa iglesia se queda. Esa iglesia no se va con el Señor Jesucristo. Aquí se queda. Porque la iglesia que va con el Señor Jesucristo es una iglesia justa, es una iglesia santa, es una iglesia sin mancha, sin arruga, es una iglesia pura, limpia, sincera, honesta. Esa iglesia valiente, dispuesta, decidida, llena del poder del Espíritu Santo, corriendo ríos de agua viva. Esa iglesia se va con el Señor Jesucristo, no una iglesia adormecida, tibia, carnal, acomodada en la carne. Esa iglesia no. Porque dice la palabra de Dios que nuestro Padre nos escucha, sus oídos están atentos. ¿Pero a quiénes? A los justos. ¿A quiénes? A los santos, a los mansos, a los humildes, a los sinceros, a los que están apartados del pecado, a los que aborrecen el pecado, a los que valientemente todos los días perseveran en hacer solamente el bien, luchan para hacer solamente el bien. Para ellos, ahí está nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, con sus oídos atentos, escuchando el clamor, las oraciones. Pero ¿qué nos dice la palabra? El rostro de nuestro Señor Jesucristo está contra todos los que hacen el mal. Esta palabra nos está hablando a la iglesia. No está hablando a los inconversos. Esto es para nosotros aquí en la tierra. Nuestro Padre está contra todos los que hacen el mal. Su rostro está contra todos los que viven practicando el pecado en mediocridades, en tibiezas, en carnalidades, en emocionalismos, en falsedades, llenos en las congregaciones. Está contra todos ellos. Nuestro Señor Jesucristo, su rostro. Contra todos los que viven haciendo el mal. Contra todos los que viven satisfaciendo a su carne, acomodando a su carne, viviendo en su carne, todo tomando decisiones en su carne, donde el Espíritu Santo no hay, el Espíritu Santo no hay, donde el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en las congregaciones. Él, solamente el Espíritu de Dios, guiando a toda verdad, enseñando, instruyendo, capacitando, Él guiando qué hacer, qué no hacer, qué conviene, qué no conviene. Es el bendito Espíritu del Dios Altísimo para la santidad, la pureza, para una realidad de pueblo de Dios, de iglesia de Dios en la tierra. Es el bendito Espíritu de Dios. ¿O no está escrito que el Espíritu Santo es el que guía toda verdad? Y los que son guiados del Espíritu Santo de Dios, ellos son los hijos de Dios. Los que tienen al Espíritu del Señor Jesucristo en sus vidas morando, ellos son los hijos de Dios. Está escrito la palabra. Hay que tener al Espíritu Santo de Dios morando dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, aquí dentro, muy dentro de todo nuestro ser. Hay que tener al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo de Dios? Para vivir haciendo el bien, solamente el bien, siguiendo el bien, haciendo el bien, viviendo el bien, para que nada ni nadie de este mundo nos pueda hacer daño. Llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién puede hacernos daño? Dice la palabra, pero siempre y cuando vivamos haciendo el bien. Siempre y cuando vivamos practicando la palabra de Dios, siendo hacedores de la palabra de Dios. Nadie puede hacer mal al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Nadie.
nuestros cuerpos físicos, mortales aquí en la tierra, son templos del Dios viviente, está escrito. Vosotros sois templo del Dios viviente, está escrita la palabra de Dios. Pues nuestro Padre, Dios Altísimo, cuida sus templos, cuida sus moradas aquí en la tierra, que son nuestros cuerpos, que son nuestras vidas aquí en la tierra. Él defiende, Él guarda sus templos aquí en la tierra. Cada uno del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Más dice también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si algo, dice, padeces, dice, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. ¿Por qué dice la palabra? Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengan temor al hombre, ni turben sus corazones. ¿Por qué va a temer al hombre el pueblo de Dios, la iglesia de Dios? Porque dice, bienaventurados sois si padeces, pero haciendo el bien, no el mal. Haciendo el mal no es bienaventurado. Haciendo el mal es por pecaminoso va a padecer. Pero esto dice, bienaventurados sois si padeces, pero haciendo el bien, viviendo en santidad, en pureza. Y dice, no amedrentéis, no turbéis, no tengas miedo. Sé valiente, firme, permanece, persevera en el nombre del Señor Jesucristo. Si no, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, que nos está ordenando nuestro Padre Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué nos habla nuestro Padre Dios? De la santidad, de la pureza. ¿En donde? Aquí dentro de nuestros corazones, aquí dentro de nuestra alma, aquí dentro de todo nuestro ser, tiene que estar nuestro Padre Dios viviente, nuestro Padre Dios Altísimo, morando, viviendo, habitando aquí. Templo del Dios viviente, morada del Dios Altísimo aquí. ¿Para qué? Para estar preparados, dice. Ustedes preparados, mi vida preparada. Aquí mi Padre Dios Todopoderoso, ahí dentro de sus corazones el Padre Dios Altísimo Todopoderoso. Y estamos preparados, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que quiera, el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sin temor ni temblor a ningún ser humano aquí en la tierra, sino demostrando que somos hijos de Dios, dando a conocer que realmente somos pueblo de Dios. Pues yo soy hija de Dios, ustedes hijos de Dios, realmente, verdaderamente, en santidad, en pureza. Vamos a vivir aquí en la tierra hasta cuando Él venga, nuestro Señor Jesucristo, a llevarnos. Esa es la voluntad de nuestro Padre Dios. Estar en santidad, viviendo, permaneciendo todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Valientemente, teniendo, dice, una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿Qué nos dice su palabra? Teniendo una buena conciencia, un buen corazón, una buena mente, la mente de Cristo, una buena alma limpia, nuestra alma limpia. Esa es la conciencia. Eso nos dice teniendo santos, puros. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores. ¿Por qué? Porque las personas
siempre aborrecen a la luz. Las personas que están en tinieblas aborrecen a la luz. Nunca va a tener acuerdo la luz con las tinieblas. Siempre está las tinieblas contra la luz. Le aborrece, le desprecia la luz. Siempre una persona que no está llena del Espíritu Santo va contra la luz. Una persona que no vive en el Espíritu y anda en el Espíritu va contra la luz. Le rechaza la luz. No lo acepta la luz. No hay acuerdo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nunca va a haber acuerdo. Siempre hay acuerdo entre la luz con la luz. Y ahí tienen acuerdo la tiniebla con la tiniebla. El espiritual con el espiritual tiene acuerdo. El carnal con el carnal tiene acuerdo. Porque nunca el carnal va a tener acuerdo con el espiritual. Porque para el carnal lo espiritual es locura. Todo lo del espíritu es locura para el carnal, para el mental. Esto es solamente en el espíritu. Y ahí dice que murmuran como malhechores, como malvados. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Para cómo debemos vivir, cómo debemos andar aquí en esta tierra. Rectamente, correctamente, sabiamente, ocupando bien el tiempo en lo bueno, en lo benigno, en lo puro, con una buena conducta, con una buena manera de hablar, de actuar, de pensar, de oír, de sentir aquí en la tierra. Todo eso lo da el Espíritu Santo de Dios. Lo llena el Espíritu Santo de Dios. Y con esa buena conducta van a ser avergonzados todos los que viven calumniando, hablando, despreciando, aborreciendo al pueblo real, verdadero, hijos del Altísimo, llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Van a ser avergonzados por una buena conducta del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Un buen comportamiento. En donde quiera, comenzando desde nuestra casa y fuera de nuestro hogar. Pues ahí la conducta, porque el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, solo tiene una personalidad. Y esa personalidad es Cristo Jesús. No lleva dos personalidades. No es una en el hogar y fuera del hogar es otra. No, el pueblo de Dios es uno solo. Una sola personalidad, porque está cambiado completamente, totalmente. Y benigno es en el hogar, benigno fuera. Bendición en el hogar, bendición fuera. Ese es el Hijo de Dios. Para que sean avergonzados los que están contra la iglesia, el pueblo de Dios, que es en santidad. ¿Por qué dice? Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué nos está diciendo su palabra? Mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de nuestro Padre así lo quiere. Haciendo el bien, podemos padecer, llorar, sufrir, si la voluntad de nuestro Padre así lo permite, así lo quiere. Pero lo más duro y lo más triste, ¿cómo vamos a padecer haciendo el mal? Eso no se puede hacer. No dice la palabra de Dios que haciendo el mal no. Eso es pecado deliberadamente. Porque en el Hijo de Dios no mora el mal, no habita el mal, porque todo lo tiene controlado, gobernado el bendito Espíritu del Dios Altísimo. No hay el mal, porque escrito está su palabra. El que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede practicar el pecado. Así es que si la persona hace el mal y padece, pues culpable ella misma. Porque dice su palabra que hay que hacer el bien,
si la voluntad de nuestro Padre lo permite padecer haciendo el bien. Porque dice, Cristo también, Él también padeció. Una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Miren lo que nos habla la palabra de nuestro Padre. El Señor Jesucristo, Él padeció una sola vez por sus pecados. Él no tuvo pecado. Escrita está la palabra de nuestro Padre Dios. Él no tuvo pecado, nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Nuestro Señor Jesucristo justo padeció una sola vez por toda la humanidad injusta, pecaminosa. El Señor Jesucristo, Él padeció. Él sufrió. Él dio su vida. Él derramó su sangre. Él murió. Resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Pero eso que Él padeció, padeció por ustedes, padeció por mi vida, pero para que vivamos en santidad, en pureza. No es que Él en vano ha derramado su sangre en la cruz del Calvario. No es que ha dado su vida y ha padecido para que siga practicando el pecado. Eso no es así. Nuestro Señor Jesucristo, Él ya padeció por todos nosotros para vivir en santidad, en pureza, apartados completamente del pecado, del mal, de la inmundicia, de la pestilencia de este mundo. Para eso padeció nuestro Señor Jesucristo. Para un pueblo santo, justo, recto, correcto, aquí en la tierra, llenos del poder del Espíritu Santo, para llevarnos a nuestro Padre Dios, siendo a la verdad muerto en carne. Nuestro Señor Jesucristo murió físicamente, humano en su carne, porque Él estaba aquí 100% humano. Por eso dice la palabra, a la verdad muerto en la carne. No es que Él fue a la cruz del Calvario en divinidad, no. En la carne, pero sí vivificado en el Espíritu. Vivificado en Espíritu. En el cual dice también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice la palabra de nuestro Padre que Él bajó a las profundidades del Hades a predicar a todo lo que tenía lo de Él. A los que eran suyos, a sus hijos, a sus siervos, todos los que estaban ahí, todo lo suyo. Ahí dice que bajó nuestro Señor Jesucristo a hablarles. Porque dice la palabra de Dios, bendita de nuestro Padre Todopoderoso, a los espíritus encarcelados. A Abraham, a Moisés, todos esos siervos del Dios Altísimo, a todos ellos fue a sacar y a llevar con Él. Fue a predicar, dice la palabra, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Todos nosotros tenemos conocimiento de esta bendita palabra, lo que aconteció con Noé. Cómo esa generación maligna, perversa, inmunda, se corrompió en gran manera, donde nuestro Padre Dios habló con Noé y le dio órdenes que haga el arca.
Pero toda esa generación maligna, nadie creía a Dios. Todos se burlaban. Todos le despreciaban a nuestro Padre Dios. Todos rechazaban lo que hablaba Noé, lo que les predicaba Noé. Incrédulos, llenos de pecado, llenos de veneno mortal, llenos de inmundicia. Noé, obediente a nuestro Padre Dios, escuchando la voz de nuestro Padre Dios, obedeciéndole en todo a nuestro Padre Dios, creyéndole a nuestro Padre Dios. Noé, sujeto a nuestro Padre, a lo que Él le decía, Noé obedecía. Así vivía él construyendo el arca, para que sea la perfecta voluntad de nuestro Padre Dios, al tiempo de nuestro Padre Dios con él. Pero ¿qué nos habla cuando eso aconteció? ¿Cuántas personas fueron salvas? Por agua, solamente 8 personas. 8 personas de toda esa generación maligna. Solamente fueron 8. Meditemos la palabra de nuestro Padre. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No temáis, manada pequeña. ¿Por qué? Son pocos los escogidos, pocos los hijos de Dios. Poca es la manada pequeña. ¿Por qué? Porque las personas no quieren apartarse del mundo, dejar el pecado, dejar la inmundicia, negarse a uno mismo, como dice la palabra, porque quieren estar agarrado el pecado y la palabra de Dios. Cogido el pecado y soy hija de Dios. Cogido el pecado y congregando en las iglesias. Cogido el pecado y sigue diciendo que es de Dios. Entonces no hay pueblo de Dios, porque no es valiente para consagrar la vida a Dios, porque no es valiente para apartar del mal camino, del pecado, de la inmundicia. No es valiente para dejar eso, sino que ha abrazado el pecado y con otra mano la Biblia. Y soy hija de Dios, y soy sierva de Dios. Dentro del corazón, maldades, iras, contiendas, enemistades, pleitos y tanta cosa. Soy hija de Dios y con la palabra de Dios. En la corriente del mundo y todos los placeres del mundo, metidos en las iglesias, somos hijos de Dios, somos pueblos de Dios. Y con el pecado en las iglesias, y con todo lo del mundo dentro de las iglesias. Y son hijos de Dios. Y no hay iglesia de Dios. Y no hay pureza de Dios. No hay santidad. No existe nada de eso. Por vivir en la corriente del mundo. Por vivir satisfaciendo a la carne. Y dice, solamente 8 personas fueron salvas. La palabra también nos habla cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, como en los días de Noé, comiendo, pecando, adulterando, fornicando, deleitando, vive el mundo, vive el diablo, vive la carne. Así, menos pensado vendrá el Señor Jesucristo. Y los amigos del mundo se quedarán. Los enemigos del mundo se irán. Con nuestro Señor Jesucristo nos iremos. La iglesia, el pueblo, santo, puro, limpio. ¿O no dice la palabra de Dios que nuestro Padre nos va perfeccionando aquí en la tierra nuestras vidas? Nos va santificando aquí en la tierra, de gloria en gloria. Escrito está en la palabra de Dios. No es que lo inmundo va a entrar al reino de los cielos. Lo inmundo se queda para abajo.
y lo puro, lo santo se va para arriba. Escrita está la palabra de nuestro Padre. Nuestro Padre no quiere la inmundicia, quiere la santidad de la iglesia. El bautismo dice que corresponde a esto ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo del agua, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, por una buena manera de vivir aquí en la tierra. Esa es la conciencia. El alma, el corazón, la mente, buenos, limpios, puros. Pero ¿qué nos dice? Que el bautismo en el agua, dice, no quita la inmundicia de la carne. Y cuánto más si las personas van a bautizar sin realmente tener un arrepentimiento verdadero, donde va en su corazón firme a dejar todo el pecado, apartarse todo del pecado, y va a consagrar su vida a nuestro Padre Dios. Salen los mismos, metidos en el agua, remojados en el agua, lo mismo. Parece que salen más a pecar, más a la inmundicia, y nada de santidad. Nuestro Padre Dios no es superficial, nuestro Padre no es emocional. Nuestro Padre es verdadero, real, es espíritu, y Él busca adoradores en espíritu y en verdad, en santidad, en pureza. Él es vivo, verdadero, real. Él es temible, fuego consumidor para los enemigos de Él. Eso es nuestro Padre Dios. Dice la palabra de nuestro Padre Dios, la inmundicia está aquí en la carne. Todos sabemos que nuestra carne es mala, es enemiga de Dios. Pero ¿quién no le permite vivir practicando el pecado? ¿Quién no le permite que esté viva para el mundo, para el pecado? Es el poder de su santo bendito Espíritu Divino de nuestro Padre. Él es el que tiene a la carne bien muerta al pecado, aplastada con el poder de su santo Espíritu Divino. Es su santo bendito Espíritu. Él no deja que practique el pecado a la carne. Él le tiene dominado, controlado, sujetado. El bendito Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo, para la santidad, para la pureza. Llena del Espíritu Santo. Porque dice, sino como la aspiración de una buena conciencia, una buena manera de vivir aquí en la tierra, apartado completamente del mal. Del mal tiene que dejar el mal. Si quiere ir al reino de los cielos, tiene que apartarse del mal. Cueste lo que le cueste, tiene que dejar, en el nombre del Señor Jesucristo. Lleno y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Tiene que buscar a nuestro Padre Dios. Tiene que buscarle, tiene que hacerlo, para que le llene del Espíritu Santo de Dios. Ahí está nuestro Padre Dios para dar a todos los que pidan la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque solamente con el Espíritu Santo de Dios tiene la iglesia una buena conciencia, una buena conducta, un buen comportamiento en cada instante de nuestras vidas aquí en la tierra. Solo con el Espíritu Santo de Dios, solo con Él. Porque con las fuerzas humanas no puede hacer nada. La carne, como es enemiga
de nuestro padre, ella siempre sigue pecando contra nuestro Padre Dios. Ella es enemiga y ella llevará cantidades de vidas al infierno, la carne. Por la resurrección de Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Porque nuestro Señor Jesucristo vive y reina. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Pero ¿qué nos pide? Santidad, pureza. ¿Qué es la santidad, la pureza? No practicar el pecado deliberadamente. Esa es la santidad, esa es la pureza. Tengo que buscarle a mi Padre, que me llene del Espíritu Santo de Dios. Tengo que pedirle, tengo que orar todos los días. Las congregaciones, las iglesias, no tienen una vida de oración, de clamor a Dios. No lo hay. Porque si hubiera verdaderamente oración en el Espíritu, hubiera cambio de las vidas. Porque en la oración, nuestro Padre Dios bendito nos permite en su misericordia humillarnos, rendirnos, quebrantarnos delante de Él, delante de nuestro Padre, humillarnos delante de nuestro Padre Dios, suplicarle, pedirle las bendiciones espirituales, las promesas espirituales, la llenura del Espíritu Santo. Cada oración tiene que sentir la presencia de Dios, tiene que sentir el poder de Dios. Está en comunión con nuestro Padre Dios. Está hablando con nuestro Padre Dios. Tiene que haber un cambio. Si tiene una vida de oración, tiene que existir un cambio de vida. No puede seguir siendo igual. La iglesia está en el mundo. Corrompida está. Porque no tiene una vida de oración, porque no se llena del Espíritu Santo de Dios, porque no corre ríos de agua viva de su interior, porque no aparta de la amistad con el mundo. Sigue siendo amiga del mundo la iglesia. Sigue cogiendo las cosas del mundo, celebrando las cosas del mundo. Igual que todo pagano del mundo, igualito, no tiene diferencia. No hay diferencia ninguna. Y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia tiene que ser santa, pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Esa iglesia viene a tomar nuestro Señor Jesucristo con una buena conducta, con una buena conciencia aquí en la tierra. Porque nuestro Padre Dios Todopoderoso ama toda alma, pero el pecado lo aborrece. Los rostros del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios que vive en oración, tienen que estar resplandecientes de pureza. ¿Cómo acontecía con Moisés? Cuando él hablaba con Dios, dice, su rostro era resplandeciente, que no podían mirar los demás, que tenía que cubrirse su rostro. Él conversaba con Dios, y ahora su iglesia también conversa con nuestro Padre Dios, con su santo bendito Espíritu Divino. Su bendito Espíritu, Él es
como sea, hay cambio, hay transformación de vida, pero llenos del Espíritu Santo en oración. La palabra mismo dice que hay que orar en el Espíritu para apagar los dardos del maligno. Solo en el Espíritu. ¿Quién habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades? ¿De quién nos está hablando su palabra? De nuestro Señor Jesucristo. Él subió a los cielos, Él está arriba, sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, mirándonos a todos nosotros, cómo vivimos en la tierra, cómo andamos en la tierra, cómo actuamos, cómo pensamos, qué hacemos en la tierra. ¿Practicamos la palabra o no practicamos la palabra? ¿Somos mentirosos? ¿Somos hipócritas? ¿Somos engañosos? Todo nos está mirando nuestro Señor Jesucristo. Todo lo sabe de nosotros. No tenemos dónde escaparnos. Porque dice su palabra bendita. Está a la diestra de nuestro Padre Todopoderoso. ¿Pero qué nos habla? Toda su creación, todo el universo, todo está sujetado a nuestro Señor Jesucristo. Toda la creación y lo que existe en la creación, sean ángeles, autoridades, potestades, todo está bajo el poderío, el señorío, el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Está bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Padre Dios Altísimo, Todopoderoso, que lo llena todo. Nuestro Señor Jesucristo, ahí está sujetado todo. Ahí está controlado todo. Ahí está dominado todo. Por nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor, libertador, guardador, protector, proveedor, sustentador aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y hay que amarle de aquí dentro del corazón del alma. De aquí hay que amarle a nuestro Señor Jesucristo. De aquí hay que decirle mi Señor Jesucristo, no de aquí para afuera. Este no sirve. Este no hace efecto. Este sigue el mal. Este sigue lo inmundo. Acá dentro del corazón, aquí hay cambio. Aquí hay cambio de vida. Realidad, verdad de cambio de vida. Cuando sale de aquí, de nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dentro de nuestro ser. Esa es la palabra de nuestro Padre Dios. Que nos dice: una buena conciencia, pueblo de Dios. Una buena conducta, pueblo de Dios. Un buen comportamiento, pueblo de Dios, aquí en la tierra. Con una sola personalidad, con una sola manera de vivir, una sola manera de actuar, de pensar, de sentir, una sola manera. Y esa manera es santa. Llenos del Espíritu Santo, santos, corriendo ríos de agua viva, santos aquí en la tierra. Y pronto, antes que sea demasiado tarde, cuando tenga que partir de aquí de la tierra, está en inmundicia, se va para abajo. Está en santidad, se va para arriba. ¡Qué bendición! Así es. No cobardes para dejar el mal, el pecado, sino valientes aquí en la tierra, haciendo el bien y solamente el bien, refrenando nuestra lengua en el nombre, todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Seamos de bendición aquí en la tierra, no de maldición. ¿Cuándo somos de bendición? Cuando practicamos la palabra de nuestro Padre aquí en la tierra.
¿Y cuando somos de maldición? Cuando no la practicamos la palabra de nuestro Padre Dios. Cuando pensamos que la palabra de Dios es cualquier cosa. Las personas son cualquier cosa. La palabra de nuestro Padre Dios es recta y correcta y santa, y nos manda a practicar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios con una buena conciencia aquí en la tierra, hacedores de la palabra de Dios. Eso es la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos. Todopoderoso, infinito, invencible, creador del universo, Dios altísimo, Dios viviente. Ahí están los ojos de nuestro Señor Jesucristo sobre los justos. Ahí están los oídos de nuestro Señor Jesucristo, atento a las oraciones de los justos. Escrita está su palabra. En el nombre, todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, que es el Señor Jesucristo, que Papá Diosito les bendiga, que les guarde, que les cuide, que les proteja. En el nombre, todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, que en su misericordia, viendo, vean, oyendo, oigan, entendiendo, entiendan, este camino es de santidad. Entendamos y comprendamos cada uno de nosotros. Es de santidad, es de pureza, es de hacer el bien, es de bendición. Este camino es recto, es correcto, es perfecto. Digan lo que digan los seres humanos. Esto es recto, esto es santo, esto es puro. Llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén.